Shalom y bendición para todos. Soy Aarón y vamos a seguir viendo sobre la base fundamental donde está edificada y establecida mi vida. Vamos a Juan, a Primera de Juan capítulo 2, verso 7. Dice así: hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Esa palabra que fue revelada desde el principio por el Creador eterno. Ahora vamos al verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esto apunta directamente a Yeshua, nuestro Salvador, a ese profeta que vendría después de Moisés, sustituyendo a Moisés. Por eso miramos en Juan 5, 46 y 47, que él les dice a sus contendores: si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a Moisés, ¿cómo pueden creer a mis palabras? ¿Por qué? Porque era él mismo el que le estaba inspirando y ordenando que le dijera esas palabras a todo el pueblo de Israel. Y nada menos que lo que él le estaba inspirando era esa parte de Deuteronomios, capítulo 18, verso 15. Profeta, como tú, les voy a levantar de en medio de vuestros hermanos. Así como te escuchan y te obedecen a ti, tienen que escuchar a ese profeta que será después de ti. Y que todo el que no escuche ese profeta será desarraigado y será destruido el pueblo, será cortado. Entonces, aquí miramos de que Yeshua le estaba inspirando y ordenando a Moisés que le dijera al pueblo de ese profeta, pero que ese profeta que estaba inspirando a Moisés, ese que estaba inspirando a Moisés, ese era ese mismo profeta que lo iba a sustituir, era el mismo Yeshua. Y que así como le habían obedecido a Moisés, tenían que obedecerle a él. Porque si no le obedecían, le pasaba la misma que le pasaba a los desobedientes en la vida de Moisés. Eran cortados y eliminados por orden del mismo Creador eterno. Por eso es que Yeshua en Mateo 5, 17 dice: no piensen ustedes nunca que yo he venido para violar y transgredir la ley de Moisés y lo que los profetas han dicho, el fundamento de los profetas. Porque él era ese mismo Moisés y él era ese mismo fundamento que había escrito y había enseñado Moisés.
y que ese era el fundamento que vivían y enseñaban los profetas que le seguían a Moisés. Entonces él, como profeta mayor que Moisés, no podría destruir el hecho que porque era profeta mayor, no podría, mayor de Moisés y de los profetas que le seguían, no podría destruir este fundamento. Porque resulta de que el profeta que inspiraba y ordenaba a Moisés era el mismo Yeshua. Ese profeta que iba a venir era el mismo que estaba inspirando a Moisés y le estaba ordenando que le dijera al pueblo. Y se refería a él mismo. Y él mismo era esa enseñanza, él era esa Torah viva del Creador eterno. Por eso dice Primera de Juan 2:7, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que ustedes han tenido desde el principio. Y este mandamiento es la palabra que han oído desde el principio, así dice. Por eso dice el verso 24 de Juan 2, 1 Juan 2. Dice que todo lo que ustedes han oído desde el principio permanezca en ustedes. Y si lo que ustedes han oído desde el principio permanece en ustedes, entonces ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Eso es lo que está diciendo. Ahora por eso es que el Creador eterno está llamando, invitando a toda la humanidad, sobre todo a su pueblo amado. Vamos a Jeremías capítulo Jeremías capítulo 6, verso 16. Por eso es que él está llamando e invitando o aconsejando a la gente que se vuelvan a las sendas antiguas. Sobre todo a los que se encuentran en el mundo del modernismo y de perdición. Dice Jeremías 6, 16 en adelante. Así dijo Adonai, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis ustedes descanso para vuestras almas. Mas dijeron ellos, no andaremos. Dice el verso 17, dice a Adonai, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, y entended, oh congregación perversa, lo que sucederá. Verso 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, aborrecieron mi Torah, aborrecieron toda la revelación como fundamento de vida que yo les di. Bendito sea el Padre. Entonces Él traerá castigo sobre esa humanidad desobediente, contumaz y rebelde. Sumisos y sumidos también en la maldad y la perversidad. Ahora vemos el llamado
que él mismo a través del Espíritu Santo está haciendo en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18, verso 1 al 6. Dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, salid de Babilonia, salid de la confusión maldita, donde se practica la maldad, la perversidad y todo lo que perecerá. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. Dice el verso 6, dale a ella como ella os ha dado, y pagarle el doble según sus obras. En el día, dice, según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. ¿Sí ve? Entonces por eso es que el Eterno, con grande amor invencible, nos está llamando: salgan de allá, pueblo mío. Y resulta de que si nosotros nos decimos ser creyentes, temerosos de Él, cualquier cosa que practiquemos del mundo, ya estamos ahí en el mundo perdido, que es la misma Babilonia antigua. Y que todo esto que se practica de ella es la resurrección otra vez de Babilonia, que ha vuelto y se ha encarnado en nosotros. Y está incorporado ese espíritu en nosotros si comenzamos a practicar las cosas que practica y que vive el mundo perdido. Por eso es que Él está haciendo ese llamado a gritos: salgan de allá y regresen a las sendas antiguas. Regresen allá donde está lo original, lo verdadero, allá donde está ese verdadero temor a mí que llevaron y vivieron vuestros antepasados padres, que fueron conforme a mi vida y conforme a mi mente y a mi corazón. Mis siervos, que fueron héroes y que triunfaron conmigo. Ese es el llamado que nos está haciendo. Bueno, ahora volvamos otra vez. Por eso es que Yeshua dice: si ustedes creyeran a Moisés, sabiendo que Moisés lo que enseñó era toda esa vida de esos fieles antepasados padres, como lo fue héroes en la fe viva y en el temor a Elohim, como lo fue Noé, lo fue Abraham, Isaac y Jacob, y lo fue todas esas familias que fueron entrando a Egipto, hasta allá. Y que esa es la vida que Él le quiere poner a los descendientes cuando los saca de Egipto, cuando los saca de la opresión de Egipto y los quiere llevar en santificación por una vida
en una vida o en una vida en santidad por el desierto. Entonces de una vez Él procura enchuflarle esa misma vida de temor, de obediencia y santidad que tenían ellos, pero que los que permanecieron fieles pudieron ganar la victoria y entrar allá, a la tierra. Pero los que fueron infieles, desleales y desobedientes quedaron tendidos en el desierto. Entonces, aquí miramos de que Jesús está hablando con esa calidad de gente que se quedó tendida en el desierto. Está hablando que son los escribas y los fariseos, los saduceos y toda esa gente que se levantó como enemiga contra Yeshua. Le criticaban, le rechazaban, se burlaban de él y lo trataban mal. Y no le creían. Y decían que no le creían sino a Moisés. Entonces él decía, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no le creen a Moisés, dice que le creen y no hacen nada, que sola hojarasca. Entonces menos van a creer en mí. Y acuérdense, y ahora vamos a mirar donde él les muestra de que Moisés es el que los va a juzgar en aquel día ante la presencia del Padre, cuando toda la humanidad, toda la creación se reúne ante la presencia de él, ante el juicio o en el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, vamos a mirar una partecita por acá. Bueno, aquí vamos a mirar de que Yeshua le dice a Moisés, profeta, como tú les voy a levantar de en medio de los hermanos, de vuestros hermanos. Así como te escuchan a ti, así tienen que escuchar ese profeta. Pero Jesús era refiriéndose a él mismo. Él mismo le estaba diciendo y se estaba refiriendo a él mismo. Porque él mismo era esa palabra viva, esa Torá, que había salido de la boca de su Padre amado. Entonces, aquí, el que no lo haga, después de que dijeron allá en Éxodo capítulo 19, verso 9, o versos 6 para atrás, 7 para atrás. Todo lo que Yahweh, Adonai Elohim ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces, que Adonai le decía a Moisés, bueno, entonces dígales que se limpien de pecado y permanezcan en completa santidad, que me voy a parecer a ti, a ojos y a oídos del pueblo, para que me vean con sus ojos cuando yo me manifieste a ti, y con sus oídos oigan las palabras que yo te estoy diciendo a ti, y te aprendan a creer, a obedecer y a temer para siempre, para siempre. Se refiriera directamente a Yeshua. Entonces, que aquí vamos a mirar de qué. Aquí vamos a mirar de que esto era lo que Yeshua le estaba diciendo, porque ellos se comprometieron allá, le estaba diciendo a Moisés, que sí, que todo lo que Adonai había dicho, que ellos se comprometieron a hacerlo, a obedecerlo y hacerlo. Y no hicieron nada de eso hicieron. Entonces, que porque no hicieron nada, que así como por el desierto trataron de pasarte por la galleta a ti, y por eso fue que fueron quedando destruidos. Y los desobedientes,
porque no te obedecían a ti, porque sabiendo de que era yo mismo el que estaba hablando en ti, y no te obedecieron, por eso fueron raídos y cortados. Así será todo el que no escuche a ese profeta. A eso le pasará a todo el que no escuche a ese profeta en el tiempo postrero, refiriéndose Masías a él mismo. Entonces, aquí podemos mirar una partecita. Vamos a mirar una parte por acá. Nomás vamos a mirar en Levíticos 24, 10 al 16. Un hombre blasfemo que maldijo el santo nombre de Adonai. Entonces, dice que los que lo oyeron, lo cogieron y lo pusieron en la cárcel para que no se volara, y fueron y le pasaron la onda a Moisés. Tal hombre estaba blasfemando y lo encarcelamos. ¿Y cuáles fueron las palabras que dijo? Pues maldijo el nombre del Elohim eterno. Y nosotros lo encarcelamos porque él no va a traer maldición a todo el pueblo. Él no va a traer maldición a todo el pueblo. Por uno que cometa el pecado y la maldad y la perversidad, todos vamos a perecer. Entonces él no nos va a hacer perecer a nosotros por la boca de él. Y lo encarcelamos. Y traemos la onda para ver tú qué vas a hacer con él. Digo, espérese, yo voy a consultar con el eterno Adonai a ver el que veredicto hará contra tal hombre. Y digo que todos lo apedreen, todo el pueblo, pero especialmente los que lo oyeron, sean los primeros testigos en poner las manos sobre ellos y comenzar a apedrearlo hasta que muera, porque tal personaje tiene que morir. Y así lo hicieron. En Números, capítulo 15, verso 32 al 36, otro cortando leña en el día de Shabbat, en el día de reposo, cortando leña, pasándose en la ordenanza de Adonai eterno, del Adonai eterno por boca de Moisés, pasándose en la ordenanza de Adonai eterno y temeroso que había hablado por boca de Moisés, pasándose por la galleta esa ordenanza. Entonces dijo que tal hombre que está violando el día de reposo, también que sea apedreado, que lo cual los primeros testigos sean los primeros en arrojar las piedras sobre ellos, y luego todo el pueblo. Pero los testigos poniendo la mano sobre ellos le bolearán piedra y luego todo el pueblo lo eliminará. Así eliminarán la corrupción de Israel y aprenderán todos a temer a Adonai. Para este tiempo no se ve ese castigo, porque eso es lo que miramos que dice el apóstol, el escritor de los Hebreos. El escritor de los Hebreos. Vamos a mirar a ver dónde fue que yo escribí esa cita. El escritor de los Hebreos en el capítulo 7, verso 22 y en muchas otras partes dice que este Moisés, este Yeshua que segundo Moisés o el que reemplaza a Moisés,
dice que quitó esas leyes o ese pacto para establecer otro mejor y en mejores condiciones. Otro mejor y en mejores condiciones. Entonces, quitó el viejo y puso el nuevo. Es decir, modificó la casa, como le decía yo en el primer video que grabé por ahí el sábado, así como unos 5 días. No quitó nada, no destruyó nada. Lo que vino fue a modificar, porque todo está ahí vivo. La modificación que hizo fue que ya no lo escribió en tablas de piedra, sino en el corazón, en las mentes y en los corazones de la humanidad, sobre todo de su pueblo amado. Quienes serían ovejitas irían buscando de él. Alabado y bendito es él por siempre y para siempre. Entonces, quienes serían ovejitas y que al escuchar esa voz de él saldrían, como lo hizo Abraham cuando estaba en tierra de los babilonios, Ur de los caldeos. Le dice, sal de tierra de Ur de los caldeos de Babilonia y vete a tierras que yo te mostraré. Y dice que por fe y por amor a Elohim, este salió sin saber hacia dónde iba con su esposa, sus ganados y con todos sus enseres y toda su familia, sin saber hacia dónde iba, por fe. Por eso dice la palabra que él fue justificado por la fe, esa fe viva, ¿no? Elohim me ha dicho que salga y que me va a llevar a otro lugar. Él sabe dónde me va a llevar y él sabe lo que está haciendo y no me va a dejar morir, porque él no está vivo, él no está muerto, él está vivo. Entonces que así lo hizo Jacob cuando fue enviado por Elohim a través de su madre Rebeca y de su padre Isaac a tierras de Labán. Fue enviado, él salió sometido a sus padres, a la voz de sus padres, pero era la voz de Elohim. Cuando él ya hace lo que tiene que hacer en casa de Labán, escucha la voz de Elohim que le dice, ovejita, hijito mío, regrésate a tu tierra natal otra vez. Puedes regresarte con tus enseres, tu esposa, tus hijos y todo lo que tienes. Regrésate otra vez a tu tierra natal. Y él ni corto ni perezoso sumiso, una ovejita salió. Son todas ovejitas obedientes que oyen la voz del pastor y van saliendo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Verso 6. Verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Elohim se ha recordado de todas sus maldades. Entonces ya viene el verso 6, darle a ella su merecido como se lo merece, darle multiplicado de lo que ella dio. Prepárele a ella en la copa ese refajo y dáselo a beber. Que la consuma en puras agonías. Entonces eso es lo que el Creador no quiere con su pueblo amado, como no lo quiso con Abraham, con Isaac, ni con Jacob, ni con ningún hijo amado. Tampoco lo quiere con nosotros porque somos los mismos hijos amados. Ahora vamos a mirar una partecita muy importante acá para finalizar. Un poquito de espera y verá por qué.
Vamos a mirar, abrir las escrituras y vamos a ir al libro de Juan. Al libro de Juan. Y vamos a ver lo que él les dijo a sus contendores en sentido total y completo. Juan 5, 39 al 47. Juan 5, 39 al 47. Un poquito espera porque es que estoy solo filmando acá y el viento también me está molestando. Dice así Juan, el libro de Juan 5, 39 al 47. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros les parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí ve? Eso les dice, ustedes estudian las escrituras. Ustedes estudian las escrituras porque ustedes creen tener vida eterna en ellas. Y bien lo hacen. Y bien lo hacen. ¿Qué escrituras eran las que ellos estudiaban? Indagaban, investigaban. Las escrituras de los escritos de Moisés. Porque el Nuevo Testamento los escritos del Nuevo Testamento no existían. Los escritos de Moisés, esas eran las escrituras. Ustedes estudian las escrituras porque están seguros que en ellas tienen la vida eterna y bien lo hacen. Pero vamos a ver si sí las obedecen. Vamos a ver si sí obedecen todo lo que Moisés les ha dicho a ustedes en su nombre. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió él. Pero si no creen a los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer a mis palabras? Entonces dice así, y no queréis venir a mí, siendo que yo soy ese profeta que estoy en sustitución de Moisés. Estoy reemplazando a Moisés. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Elohim en vosotros. No tenéis amor, no tenéis esos escritos de Moisés, porque esos escritos de Moisés son puro amor, son puro amor. Y ustedes no tienen ese amor en vosotros mismos. Lo que hacen de los unos a los otros es jactarse, odiarse, aventajarse y vivir cada cual a su manera, una vida desordenada llena de maldad y perversidad y de odio. Dice el verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, más bien me odian. Así como Moisés estuvo en nombre de mi Padre, yo soy ese segundo Moisés, ese reemplazo de Moisés, que estoy en nombre de mi Padre. Y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí reciben. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros, pero no creen ni buscan la gloria que viene del Elohim único? Que la gloria del Elohim único es esa obediencia por amor a esa Torah y el amor hacia los demás. Y ustedes dicen que aman mucho a Moisés y que tiemblan ante él, pero a mí me odian, me aborrecen, me rechazan, me critican, me juzgan, me acusan y me condenan. No piensen que yo soy el que los voy a acusar delante de mi Padre en aquel día, en el día del juicio final.
en el juicio, en el día de tenerse que presentar en el juicio ante el gran trono blanco. Ese juicio que aparece en Apocalipsis capítulo 20, versos 9 por ahí en adelante. No penséis que yo soy el que los voy a acusar delante de mi Padre en el día del juicio final. Hay quien los va a acusar. Moisés, ese mismo en quien ustedes dicen que respetan tanto, que aman y que adoran y que tiemblan ante él. Él es el que los va a acusar y a mí me odian. Él mismo es el que los va a acusar. Él mismo va a ser el juez, aunque yo soy el juez porque mi Padre me puso como juez de vivos y muertos. Y así está establecido por todos los profetas, revelados e inspirados por él mismo Padre. Aunque yo soy juez, el juez de vivos y muertos, juez severo, voy a dejar que Moisés sea el mismo que los acuse y les diga qué les enseñó, qué les dejó escrito y qué debían obedecer para estar cimentados en ese fundamento de la vida eterna. Y no edificaron sobre ese fundamento, sino que edificaron fue sobre arena. Ese fue el fundamento, arena y hojarasca. Él es el que los va a acusar en aquel día. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creería a mí, porque de mí escribió él. Pero si no le creen a Moisés, ¿cómo van a creer ustedes a mis palabras? Por eso dice él, no piensen que yo he venido para violar, quebrantar o profanar todo lo escrito por Moisés, que fue la vida de los profetas y lo que enseñaban al pueblo a volverse de sus malos caminos al Criador, y que se rebelaron y no quisieron. Entonces vamos para segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, versos 15 al 17. Vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Yeshua Masía. Toda la escritura es inspirada por Dios, por Elohim, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ellos leían mucho las escrituras de Moisés y todo, los profetas, y temblaban ante eso. Pero vamos a ver si sí se sobreedificaban en esas escrituras. En cambio, nos dice que los de Berea, nos dice por ahí una parte del libro de los Hechos, cuando Pablo, el apóstol Pablo, estaba predicando, enseñando las escrituras acerca de Yeshua, que era la resurrección, que era la vida, y que era necesario que él viera venir o a morir para que la raza humana fuera salva.
Entonces enseñaba las escrituras y llegó una parte llamada Berea. Y dice que todos los habitantes de Berea, conocidos como los bereanos, ellos le prestaban atención a las enseñanzas del apóstol Pablo y ellos examinaban las escrituras y las relacionaban con todo lo que Shaul, Pablo enseñaba y se daban cuenta que todo era verdad, que todo lo que Pablo decía, lo decía era porque Moisés y los profetas lo decían y así estaba establecido, y que todo lo que decían ahí se refería al Mesías que tendría que venir a traer redención y a traer vida a la humanidad. Entonces ellos se le iban uniendo al apóstol Pablo en obediencia y en santidad. ¿Ve? Entonces aquí miramos de que este fundamento eran ovejitas que escuchan esa voz del Eterno que los está llamando hacia Él y van llegando. Recordemos que el llamado que nos está haciendo es que regresemos a las sendas antiguas. Cuando regresamos a las sendas antiguas con un espíritu de sinceridad y de verdad y fidelidad, vamos saliendo de Babilonia. A menos que regresemos a las sendas antiguas, seguimos ahí en el modernismo que cada día se va acrecentando más por la maldad de las nuevas generaciones que van naciendo, sin temor, y creando cada día más costumbres perversas, maldad y pecado, como chamusque para el día de la quema, que va a ser ya lo hemos visto, que va a ser con muerte de condena, con tormento eterno que nunca se apagará. Así está establecido por el Creador, casi en toda la Escritura. Bueno, entonces, seamos ovejitas. Eso hacían los bereanos. Ellos eran ovejitas. Ellos se iban allá a los escritos de Moisés y a los profetas y se dan cuenta que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Y se unían a Pablo, al apóstol Pablo, que era un hombre 100% de Elohim. Casi con la misma dimensión de Yeshua, nuestro Mesías, de ese segundo Moisés, de esa sustitución de Moisés. Bueno, por eso es que él dice, yo no he venido a quebrantar nada de lo de Moisés y de los profetas, que Elohim me libre de hacer eso. Si es que yo soy ese mismo profeta, yo soy esa misma persona de Moisés, y yo soy esas mismas enseñanzas que enseñaba Moisés, que yo mismo le inspiré a Moisés y le enseñé para que le enseñara al pueblo. Que Elohim me libre. Y bueno, ¿qué se dirá de aquellos que dicen que no, que porque Jesús vino y que con la venida del Jesús, de Jesús, dicen ellos, de Jesucristo, dice que ahí se cambió el pacto, llegó el pacto nuevo, y dice que Él ya cambió todo. Pero a ver dónde están los cambios, a ver, que me muestren los cambios que Yeshua le hizo. Yeshua sería mentiroso entonces cuando dice que Él no ha venido a quebrantar ni una jota ni una tilde. Así dice en Mateo 5, 17 al 19 o al 20. Y los recordemos que ellos temblaban y se quitaban el gorro ante Moisés, pero solamente lo que tenían de Moisés era solamente teoría, porque
obediencia ni fruto tenían. Era puro árbol lleno de hojas. Higuera estéril. Y esa higuera estéril, con una sola palabra, fue que se secó y quedó buena para leña. Y fue cortada y echada al fuego. Entonces, él dijo, si la justicia de ustedes, les decía a ellos, allá, les decía a sus discípulos también, a sus seguidores, que miramos que esa transformación fue en el día de Pentecostés. Ya, su vida les cambió totalmente, rotundamente. Cogieron una vida similar y ejemplar, con la misma dimensión y la misma medida de la de Yeshua. Ya no le importaba más nada, sino predicar el reino de los cielos. Entonces a nosotros también nos está diciendo que si nuestra justicia no fuese mayor que la de ellos, y que estos dijeran siquiera que le creían a Moisés, pero hoy día el sistema religioso no dice eso, sino que blasfema contra Moisés, insulta a Moisés, y dicen que Moisés está en los infiernos, que Moisés se perdió y que está en los infiernos. Y que todas esas leyes, que porque ni Moisés ni el pueblo se sometió, sino que todos se desobedecieron, que fueron rebeldes, desobedecieron y quedaron tendidos en el desierto. Pero vamos a ver el por qué se lleva a Moisés. Él se lleva a Moisés, no se lo quiso llevar, no lo quiso dejar que entrara a la tierra, porque si Moisés hubiera entrado a la tierra, allá lo habían adorado como el mismo Elohim. Si mientras Moisés le faltaba en el desierto, que Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, se fabricaron un becerro de oro y le estaban adorando en reemplazo de Moisés. ¿Qué se diría teniendo al Moisés vivo allá en la tierra de Canaán, la tierra de gloria? Se hubieran puesto a adorarlo y hubieran muerto, lo habían embalsamado, y por ahí se había ido todo el pueblo a adorar a Moisés como a adorar a Elohim. Por eso Elohim no lo entra ya. Por esta sabiduría Elohim no lo entra ya, para curarse en salud y para evitarnos ese grave problema y ese grave peligro también de nuestra condenación. Porque no tendrás otro Elohim fuera de mí, sino solamente a mí. Yo soy el único que me merezco adoración por toda mi creación. Nadie más. El que lo haga está completamente perdido. Entonces aquí podemos mirar de qué. De que él les dice a ellos, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, y nos dice a nosotros también, al sistema religioso y a todo. Sistema, aunque los escribas y fariseos y saduceos, ellos le creían a Moisés, pero solamente de labios, porque el corazón no obedecía nada, no tenía ningún fruto. Lo que guardaban era odio, rencor, altivez y desobediencia y crimen. Eso era lo que respiraban ellos. Mientras que Moisés era pura humildad, amor. Y él fue conforme al carácter de Adonai Elohim. Así lo dice Adonai Mir. Bendito y alabado es el santo nombre de él. Y por eso no se lo lleva a él, para que no lo adore, no se pervierta su pueblo adorando a Moisés. Entonces, resulta de que por eso ya dicen que Moisés se perdió y que todo el pueblo se perdió y que no sé qué. Y se echan con las petacas y dicen que no, que vino, se estableció el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, y que ya vino Jesús a cambiar todo. Pero Jeremías 31 en adelante ahí no está diciendo que cambió nada. Lo que él hizo fue que quitó todo eso de Moisés, lo quitó de tablas de piedra y lo puso ya en las mentes y en los corazones, ahí lo escribió.
Y ya nadie tendrá necesidad de decirle al otro, conoce a tu Elohim, porque ya todos me conocen, pero él refiriéndose al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, no a nadie más. Dice, y no me acordaré más, perdonaré sus pecados y no me acordaré más de sus pecados. Y yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo para siempre. Y estas leyes serán por eternidad, porque es más fácil que los cielos y la tierra sea una mentira que yo los hice, que faltar estas leyes para Israel. Y faltar Israel para que no sea por eternidad conmigo en la vida eterna. Bueno, y eso mismo fue lo que dijo Jesús en Mateo 5, 17 al 19. Eso mismito, yo no he venido a quebrantar nada más fáciles que pase el cielo y la tierra que faltar una jota, una tilde y acá. Cualquiera que lo obedezca, lo viva y así lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que desobedezca a uno de estos más pequeños y así lo enseñe, este será vano en el reino de los cielos, será atado de pies y manos y lanzado a las tinieblas, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, a condenación corrida, con fuego eterno que nunca se apagará. Así está establecido y así lo dijo el Creador eterno. Bueno, soy Aarón, Shalom y múltiples bendiciones. Que la gracia y la cobertura amorosa del amado Padre, Adonai Elohim, Yeshua Mashiach, nos siga cubriendo, protegiendo y acompañando siempre. Es mi deseo y mi oración para mí y para todos. Shalom.